quienes estamos en orillas diferentes a este gobierno, merecemos seguir manteniendo nuestra libertad, preservar la vida, y el gobierno tiene que garantizar eso. Usted tiene una frase que dice: si Antioquia resiste, Colombia se salva. Y yo creo que esa frase está hoy más vigente que nunca. Puede que a mí eventualmente se atrevan y sean capaces hasta de robarme y de usurparme la libertad y el mandato que me dieron cerca de 1 millón de antioqueños, pero no me van a callar. Bueno, estamos aquí en otro episodio de la tertulia política con Felipe Vélez, conversando aquí con líderes del país. Hemos hablado con precandidatos presidenciales, con periodistas, analistas, y hoy tenemos a un invitado muy importante, al gobernador de Antioquia, gran protagonista del debate hoy territorial y político. Doctor Andrés Julián, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, Felipe, muchas gracias a vos por esta oportunidad. Bueno, yo le quería preguntar, gobernador, como para que empecemos, no, mejor dicho, nosotros aquí, ¿qué proponemos? Proponemos una conversación que trascienda la narrativa de división que propone este gobierno. Pero de todas maneras hay que empezar por ahí, hay que tocarlo de alguna manera, digamos, tangencial. ¿Usted cómo ve la actualidad del gobierno Petro? ¿Qué es de pronto lo que más le preocupa de este gobierno? Pues que no se gobierna. Es un mandato donde se han dedicado a generar odio, a agitar sentimientos que terminan siendo muy nocivos y que no está en función de resolverle los problemas a la gente ni atender las necesidades del territorio. Y yo creo que de eso hay ejemplos miles, no solo en Antioquia, donde ya es muy conocido pues la malquerencia de Petro y de su gobierno respecto a nosotros los antioqueños, sino en regiones incluso donde él mayoritariamente ganó, donde tiene, digamos, mandatarios seccionales y locales con alguna conexión o con alguna afinidad hacia sus políticas, y también ellos registran muchísima indiferencia. Entonces, es un gobierno que está dedicado a agitar banderas ideológicas y no está dedicado a gobernar. Y en esa agitación, pues, pasan cosas muy graves en el camino. Usted tiene una frase que dice: si Antioquia resiste, Colombia se salva. Y yo creo que esa frase está hoy más vigente que nunca. Pero usted sí cree, gobernador, que alcanzamos a resistir a las elecciones del 2026 con tantos problemas de financiación, problemas de caja, de la sostenibilidad. Estoy hablando pues del tema de regla fiscal, de inseguridad, de que no llegan los recursos, ni siquiera los proyectos y programas a donde deberían llegar. ¿Resistimos a las elecciones del 2026? Sí, y tenemos que hacerlo. De peores situaciones hemos salido. Los antioqueños y los colombianos, todos en general, necesitamos es seguir muy atentos, no callarnos. Quienes estamos en orillas diferentes a este gobierno, merecemos seguir manteniendo nuestra libertad, preservar la vida, y el gobierno tiene que garantizar eso. Nosotros como ciudadanos tenemos que ser muy vigilantes, muy exigentes con las instituciones. Finalmente, en un año, Dios mediante, Petro y todo lo que él representa pasará a ser un mal recuerdo del país, y van a quedar las instituciones. Las instituciones son las que garantizan que la democracia se mantenga. La democracia parece ser una cosa muy efímera, pero solo es rodeando las instituciones, siendo exigente con ellos, vigilantes de las mismas, es como lograremos salir de esta situación. Y yo creo que de pronto hay algo un poquito como de torpeza política, sentiría yo, porque es que usted lo ha mencionado, Antioquia representa el 15% en el peso de la economía nacional y algo más o menos similar en el tema electoral. Y yo creo que este freno intencionado o esta intención de frenar el desarrollo de Antioquia le va a terminar a él costando mucho también en términos electorales, ¿no cree usted? De que hay un sector, pues, perdón, toda una región que va a sentir esa afectación de estos 4 años y vaya a votar por la opción contraria. No, aquí ya la hemos sentido, y nos ha tocado incluso comenzar a honrar obligaciones del gobierno nacional, por ejemplo, como la culminación de la vía al mar, que beneficia no solo a Antioquia, sino a todo el país. Pero no es tan torpe. Ellos siguen un libreto que tienen muy claro, y es un libreto propio
eh, de algo que en su momento causó hasta sorna y que se llamaba y se denominaba el castrochavismo. Hoy esos dos personajes están muertos, pero Petro y sus aliados parecen seguirlo a pie de juntillas. Y, por ejemplo, si ellos avanzan en la línea de silenciar a la oposición, de generar un clima de odio tal que acontezcan o sigan presentándose hechos de violencia tan lamentables como los que se han registrado, o incluso encarcelar a los opositores, pues en muchos sitios como en Antioquia, es muy claro lo que pasaría si llegaran a cercenarnos, a usurparnos el mandato que a mí en particular me dieron 1 millón de antioqueños. Y es que el gobernador encargado lo nombraría Petro y casi que por el tiempo que a él le diera la gana. Entonces, no es una cosa de torpeza. Yo, por el contrario, creo que es una estrategia bastante bien detallada y seguida a pie juntillas de un libreto que se sigue por parte de lo que ha acontecido infortunadamente en otras latitudes. O sea, ¿usted cree que hay una persecución política por parte del gobierno Petro? ¿Usted cree que hay una estrategia de persecución política? No me cabe la menor duda, no solamente respecto a mí, sino a cualquier otra persona o instituciones que se atrevan a hacerle frente, a hacerle contención a lo que ellos representan. Y inclusive usted mencionaba de un proceso que usted tiene en la Fiscalía por la construcción de unos CAEs que ya se entregaron y donde ha habido más de 30 actos de investigación recientemente, mientras que procesos como los de Daniel Quintero, que desfalcó a la ciudad, no avanzan de ninguna manera. Sí, lo más importante en eso, por destacar, Felipe, es que ahí están los CAIs, con sus ventanas, con sus pisos, sus techos, sus vidrios, sus banderas, todo funcionando. Y a uno como alcalde, en mi caso, cuando los hice, llevando seguridad e infraestructura para la policía del barrio más peligroso, que fue el Juan Antonio Murillo, Cuatro Esquinas, y a otro que alberga muchísimo turismo como San Antonio, donde existía una estación de policía. La habían levantado, cuando la levantan justo asesinan a un cura por robarle, por fletarlo, y nosotros decidimos hacer el CAI allí. A un alcalde lo que le corresponde es honrar lo que prometió, como nosotros lo pusimos en el programa de gobierno, en el plan de desarrollo, buscarle financiación y ya, digamos, la puesta en funcionamiento de saber cuántos policías le meten, cuántas motos, etcétera. Eso ya es algo que está por fuera del resorte de un mandatario local y que es propio de la policía. Y ese es supuestamente el motivo de la investigación. El motivo de la investigación es que, como los CAI, un tiempo en que infortunadamente no tenían policías asignados. Y eso le correspondía a la policía. Eso es un tema de la policía, entonces me abrieron a mí una investigación fiscal, ya va en la penal. He tenido 4 fiscales en plena campaña que hicieron no solamente imputarme cargos, sino encarcelarme por ese hecho. Y bueno, en la 4ª fiscal que llevo, como lo destacabas, en menos de un mes ha tenido ya cerca de 30 actuaciones, develando una celeridad inusitada y que no es propia de lo que ha acontecido en otros frentes. Pero además yo te digo una cosa, Felipe, cuando un fiscal pretende imputarle a uno cargos, y como en su caso quisieron a mí en plena campaña cuando comencé a liderar las encuestas encarcelarme, es porque tiene un arsenal probatorio lo suficientemente contundente para proceder de esa manera, para que te lo autorice un juez de garantías, de control de garantías. Pasaron 2 años, casi 2 años, desde ese primer momento en el 2023 hasta lo que está aconteciendo ahora, y entonces ahora están investigando ¿qué? De unos contratos que están liquidados hace 7 años, donde no se perdió un peso, donde están las infraestructuras allí, que además ya la policía los tiene, finalmente los recibió en comodato y los tiene funcionando. Ha sido intermitente porque en algún momento Sanabria, que fue el primer director de la policía de Petro, lo recibió, Salamanca quitó los policías, en fin, pero eso se le escapa a cualquier mandatario local, incluso seccional. Entonces lo que quiero decir es que claramente todos estos elementos que han rodeado 2 contratos que no superan los 1.200 millones de pesos, pues dan cuenta de que hay allí un ánimo que no es precisamente el jurídico para tratar de perjudicar a una persona que, como en el caso mío, representa a millones de antioqueños que me dieron un mandato muy claro, y fue
el de hacer la contención de Petro y todo lo que él representa en el caso de Antioquia. ¿Y usted cómo ha sentido, por ejemplo, el acompañamiento de las instituciones? Porque vea que, o de instituciones que nosotros hemos criticado, digamos, fuertemente durante mucho tiempo, como el Congreso, que tienen tantos problemas de reputación, como las Cortes, hoy son o han sido el bastión de resistencia frente a los abusos del gobierno Petro. ¿Usted ha sentido el acompañamiento de, digamos, de esas instituciones, de la Procuraduría, en este tema de este proceso, de una posible persecución política? Yo he pedido que la Procuraduría haga una vigilancia especial sobre este proceso, que se haga público además, que todas y cada una de las actuaciones que tienen que ver sobre el particular pues puedan ser conocidas por todos los colombianos. Y claro, yo pienso que esas instituciones y sobre todo las personas que las han liderado nos han sorprendido gratamente por cuenta del liderazgo, de sus posiciones y por hacernos tener todavía esperanza en que aquí la división de poderes existe, que es algo tan caro en una democracia. Entonces, mientras en esas instituciones tengamos a personas de ese talante dispuestas a defender nuestra democracia, aquí todavía habrá esperanza, Felipe. Bueno, y en otros temas distintos a este, donde yo siento que están utilizando este proceso como un método de presión de pronto para callarlo, usted como esa voz política de oposición tan fuerte desde las regiones. Pero cómo se han comportado esas instituciones en otros temas que son tan importantes para la región, como el tema del aeropuerto José María Córdoba, donde el Aerocivil ni raja ni presta el hacha, simplemente no da una decisión de seguir adelante para poder construir y seguir adelante con ese plan maestro, sobre los recursos que nos llegan a las vías 4G, lo que ocurre en este momento con Puerto Antioquia, con programas simples como el tema de alimentación escolar, ¿qué ha pasado ahí en temas de presión, de instituciones, de la bancada antioqueña, de que haya la posibilidad de hacer una demanda ante las Cortes? Hay temas de estos que yo siento que no son tan potestativos y que hubiera la posibilidad real de ejercer presión jurídica política. Bueno, arrancando por el inicio de tu pregunta, a mí no me van a callar. O sea, puede que a mí eventualmente se atrevan y sean capaces hasta de robarme y usurparme la libertad y el mandato que me dieron cerca de 1 millón de antioqueños, pero no me van a callar. Eso es algo en lo que yo me mantendré a pie juntillas, honrando hasta el último día de mi vida. Y es que los antioqueños me dieron un mandato claro que tengo que, digamos, representar y hacer valer. En los demás frentes, nosotros que hemos visto, Felipe, que siempre en Colombia habíamos conocido que este era un país en exceso, centralizado, casi que con mucho fastidio alrededor de esa figura del centralismo, que de paso esa discusión entre centralismo, federalismo, autonomía es casi tan antigua como la república misma, pero nunca nos había preocupado tanto como ahora, porque nunca habíamos visto a alguien desde el gobierno nacional casi que con una actitud deliberada de hacer daño y a las regiones. Y eso me parece que es un poco lo que ha venido tomando lugar recientemente. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que corregir en un debate democrático sano, y por eso yo celebro que hoy se discuta, al margen de todas las dificultades que tenemos, ese componente de la autonomía fiscal. Es muy importante de verdad para seguir profundizando la democracia, la división de poderes, seguir dándole curso a la discusión de la autonomía fiscal que debe existir en las regiones. Casi que dejar al gobierno nacional con los 4 bienes de vocación nacional por excelencia, que son la seguridad y defensa, las relaciones internacionales, la política macroeconómica y la justicia, porque todos los demás componentes se hacen mejor desde los gobiernos regionales o los gobiernos locales. Y eso es algo que el país, yo creo que ha ido entendiendo. Tener a alguien tan poderoso, digamos, con tanta discrecionalidad es bastante peligroso. Cuando se utiliza mal ese exceso de poder presidencial, ¿cierto? Sí, pero en economía hay un debate muy famoso entre reglas y discreción. Entonces, eso es algo que se aplica a la política monetaria, a la política fiscal. Por ejemplo, la regla fiscal es un claro ejemplo de una regla, ¿cierto? Valga la redundancia. Aquí hubo un mandato de la Constitución del 91 que llegó a decir, en la misma Constitución,
el 46% de los ingresos corrientes de libres de corrientes de la nación deben ser de los departamentos y los municipios. Y en el año 98 llegamos a ese punto, el 46%. Hubo dos reformas constitucionales que le quitaron desde el año 2001 hasta la fecha a las regiones cerca de 500 billones de pesos. ¿A dónde fue a parar todo ese gasto discrecional? Al gobierno central. Y usted se pregunta, bueno, ¿y las regiones se ajustaron fiscalmente? Las regiones tienen leyes que limitan su endeudamiento, departamentos y municipios, leyes que limitan sus gastos de funcionamiento. La gran mayoría de los entes territoriales tienen calificación AAA por las calificadoras de riesgo, lo que no tiene la nación. Y mejoraron las condiciones, esos 500 billones de pesos a pesos corrientes, se destinaron a equiparar las condiciones entre las regiones, entre las personas. Hay regiones que han salido de la pobreza, que se han hecho grandes proyectos de infraestructura. ¿Por qué? Porque todo eso fue al gasto discrecional del nivel central y me temo mucho también al bolsillo de los corruptos, que es un poco lo que hemos visto con escándalos recientes, y no solo con recientes, sino también otros que han tomado en otra latitud, porque solo el ministro de Hacienda, por ejemplo, dispone en su rubro de funcionamiento de un componente que dice varios y que puede estar entre 50 80 billones de pesos por vigencia. Es como la caja menor del Ministerio de Hacienda. Entonces eso es muy complicado. ¿No será mejor que eso esté arreglado, diga tanto por ciento para educación, tanto para saneamiento básico? Nosotros tenemos unas precariedades en regiones de Antioquia que son propias de las más vulnerables del Pacífico, el Caribe colombiano, de la Amazonía. Antioquia es muy distinta a lo que pasa en el Valle de Aburrá. Tenemos nueve subregiones, todas ellas muy diferentes. Yo quiero tocar muchos de esos temas que usted ha mencionado un poquito más adelante, pero no quiero que se me pase este comentario. Yo hablaba también aquí en esta tertulia política con Juanita León y conversábamos de los legados digamos, de este gobierno. Y uno de los grandes legados que tiene este gobierno es el tema de la descentralización, ¿cierto? No es que sea intencionado, sino que están generando en las regiones como esa necesidad. Venga, nosotros tenemos que depender de nosotros mismos. Y no solamente fiscal, sino, por ejemplo, como un ejemplo, el tema del aeropuerto. Tenemos que pedir una cantidad de avales, de permisos, podemos tener grandes calificaciones, pero hay que solicitar permiso al Ministerio de Hacienda para endeudarse, ¿cierto? Entonces, no hay ni siquiera una autonomía desde el gobierno. Pero vamos al tema de la autonomía fiscal, para organizar cada uno de los temas que usted mencionó. Usted propone un referendo para que haya autonomía fiscal en las regiones. ¿Cómo va ese referendo, gobernador? Bueno, yo celebro que haya existido un grupo de ciudadanos que se hayan echado esa causa al hombro, que hayan recogido más de 3,5 millones de firmas y que ya después de tener la certificación propia del órgano electoral tengan esa discusión en el Congreso de la República, quien deberá decidir si permite que los ciudadanos puedan pronunciarse sobre ese particular. O sea, en la siguiente legislatura, después del 20 de julio. No, en cualquier momento la Comisión Primera del Senado debería dar el primer paso. Si eso entró al Congreso con mensaje de urgencia, entonces tiene que pasar por comisiones primeras de Senado y Cámara y por las respectivas plenarias. Y si eso sale bien, en cualquier momento, finalizando el último trimestre de este año, el primero del año entrante, los colombianos, previa revisión de la Corte Constitucional, deberían estarse pronunciando sobre si quieren que la riqueza que se genera en las regiones se quede mayoritariamente en las regiones y no vaya a engrosar el gasto burocrático improductivo de un gobierno nacional derrochón y además indolente con los territorios. Yo quisiera hacerle a usted una pregunta larga, si siquiera la vamos partiendo, pero me parece muy importante para que la gente entienda la diferencia de lo que se discute. Usted menciona que en el 98 llegamos hasta el 46% en el Sistema General de Participaciones, que era un dinero que iba a las regiones. Hay un proyecto de ley en ese sentido que devuelve otra vez ese monto, y eso hay que diferenciarlo del tema de la autonomía fiscal. O sea, son dos temas diferentes y hay una ley de competencias que supuestamente se debe surtir
donde los entes regionales tienen que adquirir algunas competencias, algunas capacidades para que se puedan dar esas transferencias nuevamente, pero eso es muy diferente al tema de la autonomía fiscal. Entonces, esa es la primera parte de la pregunta, si usted la quiere desarrollar ahora con la respuesta, y aquí va la segunda, y es algo que usted de pronto me mencionó en una conversación previa que tuvimos usted y yo a su posición, que me parece muy importante y muy potente. Yo de pronto yo lo hago un poquito más de evangelizo un poquito más del tema de lo que inclusive lo he escuchado a usted, y es el fiscal competition, la competencia fiscal que da eso, que entre las regiones nos podríamos competir por atraer más inversión, que haya más empresas, que haya más competitividad, más productividad, para atraer efectivamente esos recursos, esos ingresos. Y el segundo, que me parece todavía más potente, que está bastante larga de pronto su respuesta para que la estructure en ese sentido, y es la rendición de cuentas que se va a generar cuando los ciudadanos sientan que están votando directamente por el que administra sus recursos, ¿cierto? O sea, que ya no va a haber toda esa dependencia del sistema central, y eso nos va a generar de pronto un tema un poquito más que haya un poquito más como de democracia directa. Si usted nos puede como explicar, así como me lo explicó a mí en alguna ocasión, esos dos temas. Bueno, acabo de escuchar en modo de pregunta la mejor defensa de la autonomía fiscal. Gracias, Felipe. A ver, son dos cosas distintas. Tanto el acto legislativo de diciembre del año pasado, que en un periodo de transición de 14 años busca llevar la participación de los entes territoriales, es decir, departamentos y municipios, en los ingresos corrientes de la nación del 21 al 39%, como el referendo, que también es otro cambio constitucional, necesitarán una reglamentación del Congreso. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre ese acto legislativo y el referendo? Es que la primera, el acto legislativo tiene un periodo de transición de 12, 14 años, dependiendo de lo que se demoren en sacar la ley de competencias. La ley de competencias es lo que dice, bueno, ya la Constitución tiene este nuevo mandato, entonces nos toca empezar a definir qué le dejamos a los municipios, qué hacen los departamentos y qué se queda a la nación, ¿cierto? Fuera de eso, vamos a llegar a tener una participación de entes territoriales en los ingresos corrientes de la nación, en el acto legislativo del 39% a lo largo de 14 años, en el referendo en 2 años del 41%. De otro lado, seguir con el acto legislativo y con el SGP es seguir dependiendo del gobierno nacional. El referendo es autonomía. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que van a refrendar los colombianos, Dios mediante, en cualquier momento este año o el entrante? Una modificación al artículo 298 de la Constitución, que es el que habla de lo que pueden hacer los departamentos, que reza más o menos de la siguiente manera: solo los departamentos y el distrito capital de Bogotá podrán gravar la renta del patrimonio de las personas naturales y jurídicas que allí residan. Y estos dos tributos serán de todos ellos en su conjunto, que lo distribuirán entre sí atendiendo criterios de solidaridad territorial, subsidiariedad, concurrencia, es decir, principios que regulan las relaciones entre los distintos gobiernos. Entonces, ahí hay verdadera autonomía, porque hoy nosotros, los entes territoriales intermedios, que ahí se suma Bogotá por ser tan grande y los 32 departamentos, no tenemos un instrumento fiscal para promover el desarrollo económico, porque los tributos que poseemos son impuestos correctivos, son impuestos que existen porque, claro, generan un ingreso, pero existen sobre todo en los licores, los tabacos, los juegos de suerte de azar, la gasolina de los vehículos, para generar una suerte de disuasión ante los ciudadanos y evitar que consuman eso en exceso, porque genera un mal a la sociedad en su conjunto. En cambio, si nosotros poseemos renta y patrimonio con unos rangos acotados, como hoy existe en el predial, podremos competir por atraer personas, por atraer empresas. Hoy existe, por ejemplo, en las ciudades alrededor del predial un rango que arranca desde el 2 al 16 por mil, y en casos excepcionales pueden cobrar una tarifa del 33 por mil sobre el valor catastral de las propiedades. Y Rodrigo, que fue alcalde de Río Negro y que es compañero aquí en Nosotros en Vivo, él me decía en su momento que compitió creo que fue con Mosquera y con Jumbo, porque Baxtera, la empresa de vacunas, se quedaron en Río Negro, y finalmente él se ganó esa pelea a punta de pura competencia fiscal. Entonces, si nosotros tuviéramos eso
y no solamente nosotros, sino el Chocó, cualquier departamento de la Amazonía, del Caribe colombiano. Se atrae inversión, no solo nacional, sino extranjera. Atrae inversión nacional, extranjera, porque sí, la norma nos puede decir, una reglamentación del referendo puede decir, ustedes sí, esos tributos son de ustedes, pero ustedes tienen que cobrar una tarifa mínima del 10 y máxima del 20. Entonces tenemos un margen de 10 puntos para movernos y para generar condiciones atractivas a personas y empresas que quieran vivir y establecerse y generar riqueza. Y de otro lado, y con esto termino, hay un tema que no es menor, porque la gente dice, en Bogotá, no digamos en Bogotá, porque yo quiero mucho Bogotá, el centralismo peyorativamente piensa que todos los que estamos en las regiones somos brutos y corruptos, ¿cierto? Y que solo ellos son honestos y son inteligentes. Entonces, se les olvida algo que han estudiado mucho los politólogos, y es esa capacidad que tienen los ciudadanos de organizarse y vigilar cuando sienten que el nivel de desarrollo que se provee en su territorio depende directamente de su bolsillo. Aquí, porque hubo una veeduría tan estricta, gracias a Dios, contra una alcaldía nefasta como la de Daniel Quintero? Porque Medellín es algo es una ciudad que se financia mayoritariamente de lo que pagan sus ciudadanos en impuestos. Incluso la suma de los tributos locales es mayor que lo que le transfieren incluso empresas públicas de Medellín. Y mientras exista esa relación, los ciudadanos van a ser muy vigilantes, van a poder hacerle un seguimiento a cómo se aplican los recursos. Seguramente habrá corrupción, infortunadamente, pero estoy absolutamente seguro que será menor que la que hoy existe con el arreglo institucional que hoy tenemos. Esa me parece de las más potentes. Yo le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, vamos a escoger el Putumayo, que espero que no es un ejemplo aleatorio, que no sea motivo de ofensa. Siempre dependen de que se giren recursos a través de congresistas para que se pueda hacer o no algo. Entonces ellos sienten que cualquier persona que elijan no va a haber ningún cambio. Cuando eso ya está en sus manos, eso es lo que va generando de pronto una relación de causalidad en el tema democrático que yo creo que hace que se fortalezca también en las regiones y en las más alejadas del país. Eso se lo entendí yo a usted en esa conversación. Y eso es absolutamente verídico. Y usted puede intuitivamente hacer una conclusión a lo largo de lo que ha sido la elección de las alcaldías y de las gobernanzas, la elección popular. Hay mejores gobiernos, generalmente ha habido mejores gobiernos, por lo menos más visibles, en las alcaldías, en las ciudades intermedias que en las gobernaciones. Porque el vínculo entre gobernantes y ciudadanos se estrecha alrededor de la tributación que ejercen esos ciudadanos en esos territorios. Son más vigilados los alcaldes que un gobernador. Pero también porque desde esa misma época, desde la elección popular de gobernadores, también los dejaron sin recursos. Entonces yo también creo que ahí no se siente que haya una capacidad de hacer. Pero digamos que, por ejemplo, es que una de las fuentes grandes de nosotros aquí, es el impuesto vehicular. Aquí hemos hecho una cosa bonita con el impuesto vehicular, porque le hemos dicho a los ciudadanos que buena parte de ese recaudo va a combatir el hambre. Entonces la gente ha pagado de más, tenemos un incremento del 20% de más, etc. Creamos un tributo que es el de la tasa de seguridad con foco en ese componente. Entonces la gente ahí tiene cómo vigilar, pero lo que pagan alrededor la gente cuando toma un aguardiente no está pensando en qué se irá a gastar el gobernador la plata del tributo que me están cobrando por este aguardiente, por este cigarrillo que me estoy fumando. En cambio, cuando a usted le toca pagar predial, usted sí se pregunta, usted va a cuidar lo que pagó. Esto sí lo estarán invirtiendo bien, y usted empieza a revisar qué ha hecho el alcalde de su territorio, cuando paga industria y comercio, cuando paga por una licencia de construcción. Entonces, a veces el tributo mismo establece una relación de más vigilancia entre los ciudadanos y el gobernante, y eso es muy propio de los gobiernos locales y no de los territoriales. Por eso, en general, no estoy hablando mal de mis colegas, de quienes han pasado por acá, que ha habido gente muy buena, muy decente. En general, los gobiernos locales de ciudades intermedias y grandes son más vigilados, hacen mejores gobiernos, son más visibles incluso que lo que se puede hacer en una gobernación. Bueno, yo había guardado esto para esta pregunta. Usted hablaba de ese rubro que tiene el Ministerio de Hacienda de 80 billones de pesos, ¿cierto? Que generalmente llega a las regiones.
y llega a las regiones dependiendo de cómo estén funcionando los congresistas de las regiones en relación con lo que quiere el gobierno que avance o no, ¿cierto? Entonces los congresistas se han vuelto unos tramitadores de las regiones, y esa principal excusa, esa gran excusa de por qué no entregarle recursos a las regiones, yo creo que con esto se cae de su propio peso. Y ahí va la pregunta, o sea, esa gran objeción desde Bogotá, desde la centralidad, de que el dinero se puede perder en las regiones. ¿Cómo afrontar esa discusión, esa objeción? Es que, primero, con el referendo es muy importante destacar que todos, absolutamente todos, los departamentos y los municipios de Colombia doblarían los ingresos respecto a lo que hoy reciben vía SGP. Y entonces Petro ha dicho, eso es una discusión egoísta, porque ese referendo es para que Antioquia se quede con la plata y Bogotá. Y vamos a mirar estos dos casos detallados. Bogotá en el año 2023, las empresas y las familias bogotanas le tributaron a la nación 71 billones de pesos. Y la nación le devolvió en SGP menos de 4 billones. Con el referendo recibirían 10. ¿Hacia dónde se van los otros 61 billones? A esa gran bolsa para garantizar que Putumayo, Amazonas y todos sus municipios doblen los ingresos. Sin pasar por el gobierno central. Sin pasar por el gobierno central. Sosteniendo un Estado central gigante, sí. Paquidérmico. Ineficiente, con muchos vasos comunicantes en la corrupción, etc. Antioquia, ese mismo año 2023, le tributamos 41 billones. Nos devolvieron a los 125 municipios del departamento en transferencias 6 billones de pesos. Con el referendo recibiríamos 11. ¿A dónde van los otros 30? A esa gran bolsa. Entonces, claro, me cuentan algunos de los promotores del referendo que cuando un congresista muy poderoso de la Comisión Primera vio todo eso, dijo, pues se sorprendió, dijo, ¿y ustedes creen que yo voy a votar por eso para que se quite el poder de intermediación que hoy tenemos los congresistas con el gobierno central? Si es que nosotros, esa es nuestra labor esencial. El Congreso ellos son los legisladores, no los tramitadores. Entonces yo le dije, ¿por qué no le dijo que aprovechara y se lanzara a la gobernación de su departamento? Pues porque va a tener una verdadera posibilidad de servicio y de transformar la vida de sus paisanos, que hoy no se tiene de un nivel intermedio de gobierno. Entonces, yo creo que el referendo sería una de las reformas, no solo fiscales, sino también casi que política, más profundas y estatales que hubiera podido tomar lugar desde la Constitución misma del 91. Yo en lo personal creo que está bien que los congresistas decidan sobre el nivel de gasto que se ejecuta en una región. Yo creo mucho en esa famosa máxima liberal de no taxation without representation. Si usted representa a un grupo de ciudadanos, usted tiene derecho a definir qué pasa con la tributación que se va a imponer sobre esos ciudadanos y el nivel de gasto que se deriva de allí, en qué se podría destinar. Porque si usted lo representa a ellos, pues esa es su labor esencial. ¿Cuál es el problema? Que en Colombia los congresistas, los concejales y los diputados representan a todos y a nadie a la vez, por el tamaño de las circunscripciones que tienen, pero eso es otro asunto. Ya, sí, claro, el tema de distritos y otra reforma grande que tendría que venir después. Exactamente, ese es otro tema de una gran reforma electoral. Aquí no hemos entendido... Que los territorios sepan cuál es su concejal, cuál es su representante de la Cámara. Como pasa en otras latitudes, sí, que usted llega allá y lo primero que hay es una valla que dice representante del distrito no sé qué y su número de teléfono y su correo. Es importantísimo. Y usted sabe cómo votó su representante, ¿cierto? ¿En el Congreso o en el Consejo? Así es. Eso es muy importante. Eso es muy importante y eso visibiliza y transparenta la política. Entonces, a veces aquí dicen que no, que la reforma política, que la financiación, no. Es el eslabonamiento que debe existir entre quien ejerce una representación de los ciudadanos, la capacidad de que ellos le puedan dar seguimiento, que sepan qué hace, que esté en el escrutinio público y bueno, y si lleva una inversión, pues que se ejecute esa inversión.
Y entonces él tendrá que poner y levantar allá, es que yo estoy peleando porque en esta apropiación se haga la escuela de Peque, por decir algo. Y es lo que demandarán sus ciudadanos. Pero ¿usted cree que es posible, Felipe, que con todo este nivel de ingresos que representa Antioquia, lo que tributa los ciudadanos del país en su conjunto, nosotros tengamos todavía, por ejemplo, en Antioquia, el Urabá sin agua, sin alcantarillado, el Bajo Cauca, sin vías? Eso es una cosa muy, muy lamentable. Nosotros no tenemos, nosotros somos un país de ingreso medio, eh, pero no tenemos en términos per cápita la pobreza que es propia de unas latitudes en Antioquia. Eso es una vergüenza que eso pase hoy. Nosotros no tenemos un nivel de ingreso tan bajo para tener a vastas extensiones del territorio y poblaciones sumidas en la miseria. Yo quiero pasar a ese tema, pero antes, para cerrar el capítulo del referendo, bueno, ¿cómo se logra eso políticamente? ¿Hay gobernadores, congresistas, partidos políticos dispuestos a apoyar esta figura o es una pelea que están dando los promotores y usted que lo apoyaba públicamente? Eso, para eso es el liderazgo, Felipe, para uno gastársela, La popularidad es para gastárselo gastársela. y echarse causas difíciles al hombro. Eso es una causa difícil, muy difícil porque claro, llega la discusión en medio de un gobierno, de las condiciones que todos conocemos, que ha agravado la situación fiscal del país. Y entonces hay gente que dice, no, es que eso que se hizo el año pasado con el acto legislativo y lo que ustedes quieren hacer con el referendo va a quebrar la nación. Y entonces yo lo que les he dicho es que tanto con el acto legislativo, con ley de competencias, como con referendo, indefectiblemente el gobierno nacional tiene que reducirse. Es que yo creo que hemos aprendido muchas cosas, Felipe. Este gobierno nos da muchos Hay legados. muchos legados indirectos. Muchos legados, pero uno de ellos es que nosotros no podemos seguir con un gobierno central de ese tamaño, con un presidente tan poderoso, porque aquí el poder y tanta discrecionalidad ya sabemos que puede ser muy peligroso. El poder de contratación. Yo entiendo que la nómina ha crecido, si no estoy mal, en algo relativo cercano al 1.000.000 de contratistas. O sea, eso es hacer política con ese tamaño del Estado y yo creo que nadie, mejor dicho, los ciudadanos que pagan impuestos, nadie quisiera que estuvieran empleados en ese tipo de cosas. Pues lo que escribió Mauricio Cárdenas hace un par de meses, que a marzo de este año se habían gastado 14, 15 billones de pesos en contratos de prestación de servicios y esa era la misma cifra que le habían negado a los hospitales públicos por no reconocimiento, bueno, a las EPS, en consecuencia a los hospitales, en no reconocer la unidad de pago por capitación en los valores que se requerían. Entonces, por un lado, vos contratás una clientela que yo no sepa cuánta gente le dé, muy asombrosa esa cifra, pero por otro lado decís, no me importa que la gente se muera y no acceda a los medicamentos que necesita para poder mantener en condiciones su salud. Es muy lamentable. Y Plata eso sí hay, prioridades de pronto no. lo resumes de la mejor manera. Bueno, y para pasar entonces a Antioquia, gobernador, ¿usted cómo encontró entonces Antioquia cuando usted llegó? ¿Cómo lo encontró en términos institucionales, de finanzas, de seguridad, problemas en el territorio? Pues yo me encuentro en un departamento, pues ya no es momento que haya un año y medio de hacer balances, pero como me lo preguntas, te tengo que responder. Nos encontramos un departamento donde desde mi llegada hasta la fecha, por cuenta de la paz total, disidencias FARC han crecido un 70%, Clan del Golfo un 60%, viendo cómo se han recrudecido en algunas zonas los problemas de orden público, cómo han crecido los cultivos de coca. A mí me tocó estar aquí y presenciar como ciudadano cuando este departamento llegó a tener 900 hectáreas de coca y tiene 18.000. El tema de la minería ilegal exacerbado, etcétera. Pero mucho valor y una gran disposición de los soldados y policías que cuando encuentran, así sea en un gobierno territorial, apoyo, también sacan lo mejor de sí para arrinconar el crimen, el delito y proteger a los ciudadanos. Me encontré un departamento muy grande,
burocráticamente. Nosotros redujimos el tamaño del nivel directivo del componente central a la mitad y estamos buscando echarle tijera también a entidades descentralizadas. Eso solo el año pasado implicó que nosotros, no solamente en gastos de personal, evitando salidas al exterior, reduciendo los gastos de viaje, los viáticos y otros componentes, nos ahorráramos en funcionamiento 235.000 millones de pesos. De eso cogimos 70.000 millones de pesos y le compramos pensión vitalicia, una renta vitalicia a los 3.000 mayores que tiene Antioquia y que cumplen estas tres condiciones: están en pobreza extrema, tienen una situación de discapacidad certificada y están entre 60 y 86 años. Y el resto nos tocó metérnoslo al tollo, porque el tollo, la vía al mar, la nación tenía que poner 650.000 millones de pesos y Petro dijo, no, yo no los voy a poner, ustedes verán qué hacen con eso. Entonces nosotros podemos dejar ya la obra del túnel sin sus accesos y sus salidas como un elefante blanco. Entonces ahí esperamos tener una concurrencia con Medellín, pero hasta ahora ha sido la gobernación quien ha financiado, digamos, el componente que dejó sin responsable de la nación. Y eso ya va en cerca de 800.000 millones de pesos, que nos han quitado a nosotros recursos que debimos haber aplicado, por ejemplo, en llevar agua potable y saneamiento básico a muchas familias que no tienen agua potable y saneamiento básico, pero que no teníamos cómo dejar una obra de ese tamaño sin culminar. Perdón, gobernador, pensé que había terminado. No, ya se me pasó. Discúlpeme. Tranquilo, no. Es que me parece muy importante, porque yo creo que parte de vencer esta narrativa y este discurso de las buenas intenciones, yo creo que estos ejemplos prácticos sirven mucho para eso. Entonces hay una reforma pensional que mucha gente, inclusive desde la academia, ha defendido. A mí me parece que es una reforma pensional que inclusive expropia recursos de los colombianos. Y lo que usted está diciendo es muy importante, porque hay un pilar solidario que va precisamente a eso, a cubrir la renta vitalicia de las personas que nunca cotizaron en pensiones. Y para eso se necesita voluntad política. Porque ¿qué había que arreglar con las pensiones? Había que arreglar dos cosas: las pensiones altas y la edad de las pensiones. No arreglaron ninguna de las dos. De pronto el tema de las pensiones altas, pero no había que hacer todo ese desbarajuste, expropiar los recursos de la gente que ya no son de la gente que ahorró toda su vida. Y eso requiere el voluntad política. Yo lo felicito, gobernador, que este tipo de cosas son muy importantes, porque lo más importante, aquí el tema es de hechos, y esto yo creo que es parte de la pedagogía política que nos corresponde hacer en este momento. Sí, es que también hay una cosa muy potente en todo esto, y es que no todo tiene que ser una ley ni una reforma a la Constitución, ¿cierto? Yo creo que cuando uno tiene la disposición y el propósito de hacer las cosas, es capaz de sacarlas adelante y encuentra aliados que le ayudan en ese camino. Y también, digamos, de cara a lo que estamos discutiendo, por ejemplo, con el mercado laboral. Aquí tenemos un problema laboral muy teso y está representado no solo por la alta informalidad, que para mí es el problema social más grave que tiene Colombia después de la violencia, es tener al 60% de su fuerza laboral en la informalidad. Eso es una cosa muy difícil, pero además también por tener tasas de desempleo que son casi el doble de lo que tienen nuestros vecinos, así tengamos hoy una de un dígito. Eso me parece que es lo suficientemente problemático. Y eso se resuelve con lo que está planteando Petro en la reforma laboral o con lo que quiere hacer en la consulta. No se resuelve. Lo agrava. Lo agrava. Porque hace que haya más informalidad, porque encarece los empleos formales. Entonces aquí nosotros estamos haciendo un experimento. Yo estoy cruzando dedos para que salga bien, porque si sale bien encontraremos un camino de actuación. Aquí nosotros cogimos una platica, cogimos 14.000 millones de pesos y dijimos, vamos a hacer una convocatoria para que las empresas antioqueñas en el Bajo Cauca, en el Magdalena Medio, en el norte, en el oriente de Antioquia y en el Urabá, que creen nuevos empleos para las mujeres o que formalicen empleos para las mujeres, les pagamos la seguridad social. Y si eso sale bien, yo me levanto debajo de las piedras una plata y me meto en un propósito de buscar
que las 100.000 mujeres que tiene Antioquia, cabeza de hogar, con niños menores de 5 años en pobreza extrema, entren al mercado laboral. Y yo le digo a cualquier empleador, a una peluquera, un barbero, a una panadería que formalice una mujer de estas, yo le pago la seguridad social con la autorización pues, que me dé la asamblea y que me den los antioqueños. Es el tipo de soluciones creativas que se requieren para vencer la informalidad. Para cerrar un poquito como el tema ya aquí de fondo y hacer unas pequeñas preguntas personales, yo quiero cerrar con algo. Y tiene que ver con esa diferencia de la concentración de recursos, la capacidad de generar infraestructura que tenemos, por ejemplo, en el Valle de Aburrá, como usted le mencionaba, algunas subregiones que inclusive es donde se produce gran parte de esa riqueza del Valle de Aburrá. Me refiero a los recursos energéticos de EPM. EPM ha estado en el centro de esta discusión. Yo creo que EPM debería ser un activo regional que nos ayudara inclusive un poquito como a expandir esa ciudad-región y no pensarnos solamente como en el núcleo de Medellín, sino pensarnos como Antioquia. ¿Usted qué opina de esta discusión, gobernador? No, que me parece muy al lugar, Felipe. EPM está cumpliendo 70 años y parte de las glorias que EPM le ha podido dar a Medellín y un poco al Valle de Aburrá, al oriente, ha sido de cuenta precisamente de los activos ambientales y energéticos que se han podido poner a redituar por parte de las regiones, desde las regiones. Y es muy bonito que en estos 70 años nosotros pudiéramos pensar cómo un motor de desarrollo tan potente como puede ser EPM puede llevar desarrollo, porque los territorios se configuran alrededor de la movilidad y los servicios públicos a regiones que lo necesitan. Porque es muy triste que EPM lleve 20 años en Urabá y no tenga un dibujo de lo que puede ser el acueducto regional de Urabá con su solución de alcantarillado. Eso es algo muy lamentable. EPM, conmigo, cuando fui alcalde y gracias al alcalde Federico I, fue muy generoso y logramos allí una solución muy potente de servicios públicos, pero esos actos de generosidad tienen que replicarse hacia otras regiones y además no son ni siquiera generosidad, es como también pensar, si se quiere, hasta con un poco de estrategia y seamos pues más rudimentarios aún, de cálculo, ¿cierto? Por todo lo que usted necesita generar como condiciones en un sitio para evitar que lleguen acá a generar problemas o por querer ser parte del desarrollo de zonas como el Oriente, como el Bajo Cauca, el Urabá antioqueño, con un actor importante y fundamental. Entonces, a mí me parece que es una discusión absolutamente válida, la que debe tomar lugar, y otras pues que son más importantes. Yo se lo digo más también en un tema urbano, porque yo siento que si uno previene los problemas que puede tener la ciudad, resolviendo y previniendo que haya más oportunidades en la región, y vuelvo y digo, expandiéndonos como una especie de ciudad-región, construimos algo mucho más potente y mucho más fuerte, y desconcentrando grandes problemas de movilidad, de vivienda, generando diferentes nodos, otras cadenas productivas, una ciudad mucho más potente que le traiga bienestar a todos los ciudadanos de Antioquia. Bueno, gobernador, unas preguntas personales para que la gente también conozca un poquito quién es Andrés Julián Rendón. Yo hago una pregunta en términos, como estaba la tertulia política, en términos un poquito políticos, usted es economista, pero ¿qué libro le ha marcado a usted ese pensamiento político o económico, tal vez? Bueno, hay muchos, pero hay unos recientes, sobre todo, que me ha dado foco en el ejercicio de esta honrosa posición de servicio que me dieron Dios, los antioqueños y la vida, que es sobre el liderazgo de Tony Blair. Ese me ha ayudado como a ponerle mucho foco, mucho énfasis a algunos temas. Son 4 temas. Yo tengo 4 temas que aquí llamamos el mantra y les hago seguimiento permanentemente, que es por supuesto la seguridad, la infraestructura vial, de servicios públicos, el tema del hambre de las mujeres. Y yo vuelco mucha parte de mis esfuerzos y el de mis compañeros a tener logros y resultados en eso. El libro habla un poquito de eso, de enfoque. Es un libro muy, muy chévere, lo recomiendo mucho. ¿Cómo se llama, gobernador? On Leadership, sobre liderazgo de Tony Blair, el ex primer ministro británico, y además recoge sus aprendizajes no solo de ministro, sino digamos, de acompañante de gobiernos de países en desarrollo, con una fundación que se llama la Fundación pues, de
que también tiene su nombre. Entonces ese libro lo recomiendo mucho y me ha ayudado mucho recientemente. Porque hay una canción, casi cuando usted esté en un problema bien grande, que usted sienta que lo anima o que lo represente. En esta coyuntura, a mí me gusta mucho la salsa, pero en estos días volví a escuchar después de mucho tiempo una canción de Héctor Lavoe que se llama Hacha y Machete. Es como una alegoría a la fuerza que se necesita para encarar situaciones difíciles, para sacar adelante los propósitos que tienen en mente. Ahora, esa no la tengo en mente, ahorita la pongo en mismo salga de acá. Oiga, usted no le va a hacer la pregunta de si ajiaco o bandeja paisa, esa está clara. Pero cuénteme más bien de un plato así que usted se haya comido allá en un rincón de Antioquia que, mejor dicho, que lo tenga que recomendar. ¿Qué plato y qué lugar? Lo que pasa es que yo soy muy dulcero, entonces... Entonces, dulce. Dulce, Urra... pero tiene que darle de San Antonio. Ah, no, sí. En Urrao le dan un dulcecito como de leche encostrado. Además, es re complicado de comérselo, pero es muy bueno, es muy rico. Como un arequipe. Es como un arequipe, pero endurecido, y se lo dan a uno en una hojita. No, eso es una vaina muy buena. Bueno, y por último, Andrés Julián, ¿usted qué consejo le daría a ese Andrés Julián Rendón que empezó en política como concejal de Río Negro en el 2001, hace 24 años? ¿Qué consejo mirando hacia atrás le daría hoy a ese Andrés Julián que empezó en política? Consejo que nos sirva. Pues seguramente voy a caer en un lugar común, pero algunos colaboradores míos, mi señora incluso, dicen que yo soy muy terco, pero yo creería que soy más bien perseverante. Yo procuro siempre como volver a intentarlo una segunda y una tercera vez, y la más clara muestra de eso es que yo me tomé 3 intentos para ser alcalde de Río Negro, y hubo un momento en que cuando perdí la segunda vez dije, esto ya... Vine a trabajar aquí a la gobernación de Antioquia, y alguna vez estando en ese ejercicio como secretario almorzamos juntos, y cuando yo veía aquí a los alcaldes como con sus desafíos, no sé qué, decía, tan bacano, pero eso ya lo había como cerrado. Después, por fortuna, volví a animarme, y ha sido de las experiencias de servicio público más bonitas, conjuntamente con esta que ha tenido. Entonces, todo esto simplemente para decir que hay que perseverar. La constancia vence, lo que le ha dicho no alcanza. Sí, eso pues se lo repito no mucho a la abuelita, a la mamá, pero eso es muy potente. Uno lo que quiere realmente tiene que buscarlo con amor, con propósito, con decencia, y así se caiga uno muchas veces, hay que levantarse y seguir para adelante. ¿Y se acuerda de ese almuerzo? Usted era secretario de gobierno y Federico, que ha sido alcalde de Medellín 2 veces, era concejal de Medellín. Concejal, con usted y con Alfredo. Sí, señor. Sí, señor. Gobernador, le agradezco. Muchas gracias. Gracias, Felipe.